como es de costumbre, estamos aquí con la visita de Víctor Corral de Expresión Política. Hoy faltó Nefta Noticias. Bienvenido, Vittorio. ¿Qué tal, Carlos? Pues la situación sigue poniéndose de color de hormiga allá en el Ecuador. Hoy el presidente de la República se equivocaba y decía Bolivia, a lo cual rectificó en su momento. El señor Daniel Noboa le manda una carta al presidente que no se chupe el dedo y que rectifica Andrés Manuel López Obrador, y la violación a la soberanía del país allá en Quito, Ecuador, no lo perdona el presidente y le responde de una manera tajante, donde, pues como veis en pantalla, no lo baja de autoritario, de gobierno débil, sin capacidad ni experiencia para gobernar. Y bueno, eso es el principio de cómo le fue que no acepta el presidente, porque ni es esa carta más que perdón, parece que está buscando cómo exculparse o cómo pretextear de la atrocidad que hizo el Daniel Noboa. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Vittorio, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo a ti, saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros. Vamos a hacer algunos comentarios sobre lo que resultó post-debate. Vamos a hablar también de la trágica, el trágico hecho que tuvo que vivir en Ecuador, ahora sí que la embajadora, la embajada de México en Ecuador, perdón, porque fue algo muy desagradable, pero ahorita vamos a ver cuáles han venido siendo las consecuencias. Pues vámonos riendo rápidamente a la información. Pues mandó una carta. El señor Noboa aparentemente quiere arreglar las diferencias que hay con el presidente Andrés Manuel, pero Andrés Manuel dice no, lo que hiciste no tiene perdón. Y eso se tiene que llevar a tribunales internacionales. Y no se le cerró la boca al presidente porque dijo, ahora sí, varias verdades le mandó decir. En este momento le voy a mostrar aquí la famosa carta que le mandó, donde pues tal parece que el conservadurismo no entiende, Vittorio, sí, de que las disculpas deben de ser disculpas. No deben de ser un pretexto que de lo que hizo, ahí lo ve Daniel Noboa, así que eso. Ahorita vamos a también, Víctor, creo que tienes por ahí algo sobre los negocios turbios de la familia Noboa, que es archimillonaria allá en aquel país. Ahorita se los vamos a contar, porque la realidad es que estos señores es el equivalente a Ricardo Salinas, el que no quiere pagar impuestos aquí. Este es un junior de un papá potentado bananero. Y el papá quiso ser presidente de Ecuador varias veces, Víctor, no sé si sepas. Señor. Pero vayamos con la carta, Vittorio. ¿Qué dice por ahí? Léete el primer párrafo. Fíjate, dice, ecuatorianos, los últimos días han requerido fuerza y decisión. En una situación compleja y sin precedentes que vive el país, he tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas. El primer párrafo no está pidiendo disculpas, está sacando el pretexto. Este señor en el segundo dice, mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena. O se corre el riesgo inminentemente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burle nuevamente del pueblo ecuatoriano. Sí, nada más que hay que decirlo con todas sus letras. El juez que dio la orden de aprehensión no tenía competencia que fuera internacional esa orden, o sea, que se entrara a una embajada que pertenece al extranjero, así que, pues otro párrafo más donde no se disculpa, sino sigue pretexteando, Víctor. Sí, sigue siendo un acto prepotente. Luego dice, hemos visto las reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyecto político
por encima de la soberanía, dignidad y la justicia del Ecuador. Otros han tratado de volverlo una lucha ideológica, tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte. Sí, sí ha sido parte, es un maldito facho ultraderecha, Carlos, aunque él se pone de centro izquierda, pero para mentir. Pues allá que la crea doña Florinda y su Chavo del Ocho. Dice, por último, unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. Pues nada, sí. quiere pecar de nacionalista este sinvergüenza donde nadie le ha declarado ninguna guerra al señor y nadie ha pedido que lo sancione económicamente. Simple y sencillamente que se vaya a tribunales internacionales y que allá den las consecuencias necesarias como tal. Acá en México nadie ha dicho nada, mucho menos en aquellos rumbos. Vittorio. Sí, luego dice, fíjate hasta qué grado llegan. ¿Sigue? Hay que entender que nos estamos jugando el país y que todas estas críticas salen una vez que ven que la gran mayoría de los ecuatorianos votará por la dignidad nacional en la consulta popular del 21 de abril, la máxima expresión democrática en una nación. Pues ya ahora ya sabemos que el pueblo ecuatoriano, la mayor parte no estuvo de acuerdo, aunque él trate de mentir en ese sentido, Carlos. Pero ese párrafo tiene el truco, Víctor. Como no tenía aceptación en el pueblo ecuatoriano, Víctor, necesitaba un golpe mediático de nacionalismo. Y es por eso que aprovechó la recta que tenían allá Glass en la Embajada de México, y él aprovechó la oportunidad para que a través de los medios de comunicación del Ecuador, que están de su lado, que los chayotea o los mermelea, no sé cómo se diga por aquellos rumbos, el caso es que les paga a los comunicadores de aquel lado o descomunicadores, como Loretito, como los Ciro de aquellos rumbos, pues ahora están haciendo esto como un acto nacionalista para que el señor gane el 21 de abril. No sé si sepa que él está cubriendo una parte de un gobierno del cual ya va a terminar, creo que es solo un año o algo por allí, y luego se puede reelegir, y es lo que quiere el señor en estos momentos. Y para ganar ese golpe mediático, hizo todo este enrollo en esta situación que se encuentra, pero no midió las consecuencias. Ahorita el presidente Andrés Manuel López Obrador le va a decir lo que verdaderamente es este señor. Y dice, todavía no se disculpa ahí, Víctor, está siguiendo. No, señor. Todavía sigue pretexteando, ya van 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Vamos a ver en el sexto qué dice. El Ecuador es un país de paz y de justicia, que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Pues vemos que no respetó nada el señor. No, es mentira. Dice, al pueblo hermano de México no nos ande llamando hermano como gobierno. Claro que el pueblo sí es hermano. Al pueblo de México lo detesta usted en este momento, señor Noboa. Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos. Pues mire, se muerde la lengua y le sale mucha sangre. La justicia no se negocia, pero no se negocia con actos de autoritarismo como le hizo usted. Debió de haber ido a las instancias necesarias internacionales para decir que la Embajada de México estaba incurriendo en un delito, en un ilícito, y que de esa manera, pues allá en La Haya, o no sé dónde está esa instancia, Jesús López Almejo, que le mandamos un gran saludo, pues él ha de saber dónde, el gran geopolítico, por cierto, un abrazote, pues que allá digan, que allá expresen quién tiene la razón, no usted con golpes de autoritarismo. Bueno, ahí está llamando, Víctor, ya en ese párrafo dice que está dispuesto a resolver cualquier diferencia. Pues yo creo que el presidente Andrés Manuel dijo, pues no veo que traigas muchas ganas con tu cartita. Víctor. Oye, Carlos, es decir, te doy el garrotazo y luego te doy una sobadita para que veas que nosotros somos bien derechos. Pero muy efímera la sobadita, ¿eh?
No. Es que es simulada, es mentira, ¿no? Es todo esto que estamos leyendo, no es algo que realmente sienta. Él es un autoritario, él es un tipo como algunos que conocemos aquí de TV Azteca, dueños de TV Azteca y demás. Ellos se creen dueños, en aquel caso de Ecuador, algunos aquí de México, y bueno, ellos son niños bien, ellos son berrinchudos que hacen lo que les da su regalada gana. Esto que sucedió en Ecuador no tiene precedente, Carlos. No había ninguna experiencia en ese tipo y llega un niño imberbe, muy imbécil, por cierto, que toma este tipo de decisiones utilizando a la policía y a las fuerzas armadas ecuatorianas en contra pues ahora sí que de México. ¿Para qué nos hacemos tontos? Fíjate cómo finaliza, Carlos. Finalizó este mensaje agradeciendo a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a su equipo de trabajo, pero sobre todo agradecer a los millones de ecuatorianos que luchan día a día a su lado por un nuevo Ecuador. Creo que su legitimidad no existe, Carlos, porque la mayoría de los ecuatorianos, hasta donde yo tengo entendido, no están de acuerdo con que llegue él a gobernar. Ahorita está de interino, pero ojalá que el pueblo ecuatoriano reflexione y no permitan que vaya a suceder lo mismo que le sucedió a Argentina, porque irían al borde del desastre, Carlos. Vamos a escuchar al presidente que le contestó a su famosa cartita a este señor, de autoritario, de inexperto. Bueno, el presidente creo que usó las palabras adecuadas. Existe esa situación. Además, el otro alegato es que el señor era un delincuente o es un delincuente. Eso lo tiene que resolver la instancia internacional correspondiente, pero lo que hicieron fue violar el derecho de asilo, violar un mandato de política exterior, violar nuestra soberanía. Fue una cosa verdaderamente autoritaria. Yo no sé, cuando hay gobiernos débiles que no tienen respaldo popular o no tienen capacidad, porque ya ven cómo fabrican candidatos y presidentes, precisamente con la política mediática. Hacen telenovelas, ¿no? Y quien no tiene experiencia llega, como si la política fuese cualquier cosa. No, la política es un oficio. Entonces, si no tienen profesionalismo, capacidad política, no es más que un oficio como el del albañil, como el del carpintero, pero es un oficio. Si nosotros nos ponemos a hacer un mueble, una mesa, una silla, no vamos a poder. Bueno, Víctor, ya escuchaste todo el presidente de la República, inexperto, Víctor. Inexperto, le dice por ahí, autoritario. No te vamos a perdonar lo que hiciste, faltarle al respeto a nuestra soberanía, dice el presidente Vittorio. Pero fíjate, Carlos, que aunado a esto, tú me habías comentado de este video de la ecuatoriana, que habla perfectamente de lo que ella ve que es el Ecuador, o ha venido siendo el Ecuador, y de la integridad moral que caracteriza a su hoy presidente de la República. Si quieres te lo paso en este momento, porque Kelal, que es una ecuatoriana maestra docente que conoce muy bien, Grace Kelal Mera se llama ella, la que tenemos aquí en pantalla, describe la realidad del por qué se atrevió a faltarle al respeto a México
este sinvergüenza de Daniel Noboa. Vamos a escucharla pues, Vittorio. Adelante. A su casa, allanaron y lo agarraron y a la cárcel. No, el tipo circulaba por la calle tranquilamente cuando dijo, bueno, o sea, yo, el que nada debe, nada teme, se entregó. Gran error, porque ahí lo que hicieron fue meterle preso, 5 años y 4 meses en la cárcel. En ese lapso de tiempo se dieron 25 motines en la cárcel de Cotopaxi, con muertos y todo, porque también ahora tenemos el récord de más muertos en las cárceles. Y finalmente la justicia internacional dejó sin paso esas pruebas. ¿Qué vemos aquí? Con esto que les acabo de decir y lo que pasó en la embajada. Esto reafirma la persecución política que hay en mi país contra Jorge Glass. El presidente Rafael Correa también lo inmiscuyeron en un poco de cosas. ¿Y saben qué pasó? Que mientras querían embarrar a Correa, surgieron los INA Papers, surgieron también otras investigaciones que involucraban a la gente de la derecha. Entonces, cada vez que intentan agarrarlo a Correa en algo, descubren todas las maniobras y negocios en que estaban metidos ellos. Finalmente a Correa lo condenan. ¿Y saben por qué figura? Una que se inventaron acá nuestros abogados, que son muy pilas, ¿ah? Influjo psíquico. Por eso está condenado Rafael Correa. Y yo creo que él ahorita está tan empeñado en la reconstrucción del movimiento del país que no ha dado bola a esto, porque esto en una corte internacional haría de mi país más todavía el hazmerreír. La figura de influjo psíquico, porque él influyó en las otras personas a que cometan los delitos. Lo único que encontraron a Correa es que él había pedido un préstamo de $6,000 cuando era presidente, préstamo que está pagado. Entonces, si nosotros vamos recolectando estas cosas, ya metiéndonos en el campo político, yo antes estaba en el campo internacional, de las relaciones internacionales, pero esto solo demuestra que en mi país sí hay perseguidos políticos, que cuando salieron hacia México, Soledad Buendía, Edwin Jarrín, Gabriela Rivadeneira, eran perseguidos políticos. Y otra cosa, redondeando todo esto, ¿no? Pues resulta que hasta Milei, que hace unos días atrás tuvo un encontrón con Manuel López Obrador, él también dice que es una atrocidad lo que ocurrió en la Embajada de México. Obviamente, este momento, bueno, hasta cuando revisé ayer íbamos 16-1, a 0. 16 países con México y Ecuador cada vez más solo en medio de toda esta desgracia que está viviendo de gobierno. Ahora, ¿cuál es el asunto político aquí? Nosotros estamos a puertas de una consulta popular que llama Noboa. Como su popularidad cada vez por las estupideces que hace va decayendo, porque también anduvo de visita en España, se las metió de borracho con la escolta que le puso el rey Felipe y se puso desde el hotel que estaba llegado a botar billetes y a decir que él quiere irse de farra. Entonces eso está también en investigación en España. Su popularidad bajó. Entonces, ¿qué necesitaba? Pues dárselas de valentón, de macho, para que su gente vea que él es bien puesto y lo en una consulta popular que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, todos estos son argumentos que nosotros tenemos que irles dando lugar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Todavía hay mucha gente sin educación política, sin cultura política, que dice, bien hecho la invasión de la embajada, pero eso solo demuestra la ignorancia en que ha vuelto a asumirse el pueblo ecuatoriano. Entonces, así es como nosotros estamos en este momento. Y como les decía yo a los que celebran, porque si hay gente que celebra esto, pues si a una embajada entran así, ¿cómo van a entrar a su casa? Como a ellos les dé la gana y cuando les dé la gana, porque ya se rompe el derecho. Ya escucharon ustedes a Grace Quelal Mera, esta docente y analista político de allá del Ecuador, en el cual conoce muy bien los enramajes y lo dice muy bien Vittorio por allí, creo que describe, si alcanzaste a escuchar Vittorio, sí, que lo único que busca era dar este golpe mediático para que ahora el 20 y tantos de abril vayan a esa consulta y el señor se las dé de muy nacionalista, pero también hay que decirlo porque lo dijo Grace hace un momento, Grace Quelal lo dice. A finales de enero de este año andaba en España, Víctor. Se metió a un lujoso restaurante con un fajo de billetes y los empezó a aventar ya borracho hacia toda la gente, Víctor, como un altanero. No sé por qué me recuerda a Enrique Peña Nieto cuando recién terminó su mandato y cerraba restaurantes, Vittorio. Y en España. Igual andaba en España este señor, aventando billetes por todos lados, y ese escándalo le valió mucho para que este señor perdiera también mucha aceptación en aquel lugar. Vittorio. Sí, creo que hay muchas similitudes, yo veo similitudes con Peña Nieto,
cómo llegó a través de los medios de comunicación, cómo lo fueron creando como un muñequito, cómo fueron creando esa telenovela que dice Andrés Manuel López Obrador, y lo mismo, prácticamente lo mismo hicieron con Daniel Noboa, que también los medios de comunicación intervinieron bastante, los políticos vendepatria intervinieron bastante para que él pudiera llegar, tuvo una conformación mediática y fue de la manera que pudo llegar a la presidencia, pero son de los figurines que le interesa tener a la derecha, a los grupos, ahora sí que a los grupos del dinero, del poder, Carlos, porque son fácilmente manipulables. Porque además, si tienen vicios o si tienen deficiencias dentro de sus trabajos, pues con eso más fácilmente se les puede manipular. Así que, pues creo que cayó como anillo al dedo, pero además forma parte de una familia que tradicionalmente ha estado vendiendo enervantes a través de sus negocios, Carlos. ¿Qué te parece, Víctor, la imagen que está mostrando ahorita a los Zelensky? Quiere mostrar poderío, pompo y poderío el señor, poniéndose ese uniforme en el cual dice que está atacando a la delincuencia de ese país. Lo que debería de hacer es, como dijo el presidente Andrés Manuel, es una muestra de la lucha. López Obrador, lo que debería de estar haciendo ahorita es ganar experiencia, a ver si con un sentido humano gobierna de una manera diferente. Pues a los Zelensky, el señor haciendo el ridículo en la Embajada de México, creo que no va a durar mucho en ese lugar, al menos que lo posicionen bien los vecinos del norte, que terminan al final haciendo lo que ellos quieren, comprando las voluntades de mucha gente. Pero, ¿qué te parece, Vittorio? Mientras tú das tu opinión, yo empiezo a mostrar por ahí los negocios turbios de la familia Noboa, que son archimillonarios, de las familias más millonarias de ese lugar, donde su padre ya quiso ser presidente de la República, creo que en 3 ocasiones, ahorita lo vamos a ver, donde los señores tienen un emporio bananero en el cual transportan drogas hacia el extranjero en ese lugar, que es el otro negocio que tienen los señores. Vittorio. Fíjate que sí, Carlos, hay una historia muy interesante que nos muestra por ahí un líder indígena, Leónidas Issa. Dice él: recuerdo que poco antes de las más recientes elecciones presidenciales en Ecuador, el líder indígena Leónidas Issa llamó a votar contra la derecha, lo cual, por tardío, no benefició en nada al correísmo frente al luego electo Dante Noboa, un autodenominado centroizquierdista apoyado por todo el espectro de la reacción, es decir, de los ultras, de los de derecha y ultraderecha. En aquel entonces, adelante, Víctor. Este dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador expuso claramente que todos conocen que la droga sale de Ecuador en las cajas de banano, es decir, plátano, pero nadie hace nada. Hasta que hace unos días, ante una denuncia suya, la Policía Nacional incautó 293 kilogramos de droga que estaban ocultos dentro de las cajas de la fruta destinada a la exportación hacia Rotterdam, Holanda. Los canes de la Unidad Nacional Canina, llamados Chester y Bob, alertaron sobre la contaminación con droga, lo que llevó a la inspección minuciosa de los contenedores. En el interior de los cartones de banano se encontraron 6,101 envolturas de cocaína camufladas en las tapas de las bases de cada cartón. Solo se detuvo a una persona de poca monta, como suele suceder, y no se comprobó la participación de la empresa Noboa Trading Company, del clan familiar a la que pertenece el actual mandatario ecuatoriano. Es decir, tienen 3 generaciones ya, el abuelo, el padre y ahora él, con esas empresas que están totalmente vinculadas con empresas de Estados Unidos y que hacen el negocio redondo, porque también las empresas estadounidenses participan
con este tipo de acciones. Así que en esos negocios todos ganan y nadie pierde porque jamás los pueden agarrar. Fue gracias a un escándalo que se hizo con una denuncia para que llegaran a atraparlos con esos 293 kilogramos que seguramente estuvieron de acuerdo en perderlos, toda vez que tienen gran historial haciendo lo mismo y ganando cientos de miles de millones de dólares, Carlos. Así como vemos que estos forajidos de aquel lugar, al estilo Ricardo Salinas aquí en México, multimillonarios que ya son 3 generaciones, en el cual pues digamos, imitación de Zelensky, que ya lo vimos por ahí, Víctor, pues también se han visto emproblemados en cuestiones de impuestos, en cuestiones de deudas en aquel lugar, donde un día, mira, voy a leer este párrafo, un día después del anuncio, el director jurídico de Bananera Novoa, Fernando Alarcón, aseguró que la empresa no estaba en quiebra, porque tiene unos adeudos increíbles y seguiría normalmente sus actividades, pero en mayo del año 2013, ahí está equivocado, año 2013, en el gobierno de Rafael Correa, el Estado embargó la hacienda Clementina, propiedad del Grupo Novoa, por una deuda de 102.3 millones de dólares, en los cuales se han visto ahora sí enfrascados constantemente. Tienen un poder económico increíble estos señores, donde el origen del poder económico de los Novoa se remonta a 3 generaciones, en donde Luis Novoa Naranjo inició un imperio, abuelo de él. El empresario nació en una familia modesta en Ambato, hijo de un odontólogo y una costurera. El gerente bancario Víctor Estrada le ofreció ser accionista minoritario del Comando S.A., dedicada a la importación y representación de empresas norteamericanas. Esta alianza fue la catapulta de su triunfo, pues su fortuna despegó a la exportación de arroz. Estos hombres es un clan privilegiado, como se dice aquí en este momento. Así es. Victorio, si quieres leer, ¿por qué es un clan privilegiado? Dice, clan privilegiado. En fin, la familia Novoa es un grupo que tiene enorme control sobre la economía, el cual mantiene un patrimonio que en muchos casos tiene orígenes de los privilegios coloniales, según el sociólogo y analista David Suárez. Ecuador tiene 302 grupos económicos hasta el 2021, según Servicio de Rentas Internas, SRI. Que es el cobrador de impuestos allá, Víctor. Así es, lo que es aquí Secretaría de Hacienda. Entre los principales grupos económicos del país están grupos bancarios, importadores y distribuidores, transnacionales y grupos agroexportadores, donde se incluye, naturalmente, la familia Novoa. Actualmente, el grupo se encuentra conformado por 141 integrantes, 4 de ellos son instituciones financieras, naturalmente, 17 personas naturales, 5 personas extranjeras, 119 sociedades nacionales, 15 sociedades extranjeras, 21 contribuyentes especiales, 6 grandes contribuyentes de importancia recaudatoria. Entre las principales empresas que conforman el Grupo Novoa son Novoa Trading Company, la exportadora de banano. Y algo más, café Víctor, exportadora de banano y algo más. Ah, claro. El Café Industrial Molinera, Fair Pacific, Generali, Ecuador, Compañía de Seguros e Industria Cartonera Ecuatoriana. Es decir, están metidos en todos los giros que les ha sido posible para mantener una hegemonía muy fuerte en el Ecuador. Por eso se sienten dueños del mismo, Carlos. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador no le da importancia a la carta que, más que pedir disculpas, manda el pretexto de por qué invadió un lugar, rompió la soberanía de un país.